Lucía Moreno, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí y bueno, platicar un poquito de mi vida como nutrióloga. Listísimo, no, gracias a ti, Lucía, en verdad, como te comentaba ahorita previo a comenzar a grabar, era justamente la última invitada que me faltaba de nutrición con matices. Ya tenía el gusto de platicar con Gia dos veces, con Claret una vez, que igual ya tiene un tiempo que grabé con ella. Y pues bueno, solo me faltaba platicar contigo, Lucía. En verdad, nuevamente, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Y pues bueno, comenzando, la verdad, hay mucho por donde comenzar, Lucía. Por ahí me aventé un clavado en Instagram, que creo que es la red social que tienes un poco más activa. Varias publicaciones atrás, varios años que llevas en este medio de nutrición. Y me atrevería a decir también en la parte de nutrición, divulgación, si lo queremos ver de esta manera, que es compartir nuestra perspectiva, nuestra visión como profesionales en el área, sobre todo en un medio que de repente es bastante conflictivo como redes sociales en lo que respecta al consumo o divulgación de información. Sin embargo, antes de inmiscuirnos por ahí, Lucía, sí me gustaría comenzar por el inicio, valga la redundancia. ¿Por qué nutrición? ¿Por qué nace ese interés hacia estudiar nutrición? ¿Cómo nace ese gusto por esta parte académica? Pues mira, te voy a decir, y lo he dicho alguna vez en Nutrición con Matices, que a mí me encantaría que fuera una historia súper romántica en la que yo siempre quise ser nutrióloga, pero la verdad es que yo no tenía ni idea de qué estudiar. Yo en Ujú. la preparatoria estaba en diseño publicitario, o sea, nada que ver con los temas de salud. Y por ahí entra, ya sabes, de que te dicen de que no, de diseñador te mueres de hambre y te va a ir súper mal, que lo mismo dicen de nutrición, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya yo hice estos exámenes como de ubicación, me salía seguridad de higiene y el tema de temas de salud, ¿no? Y yo estaba en la escuela, en la preparatoria de la Universidad del Valle de Atemajac, que es donde hice también la licenciatura. Entonces, pues teníamos como el pase automático, ¿no? Básicamente ibas, te hacían un examen, pues sí, el que es como psicológico y tenías como el pase automático, no hacías examen de admisión. Entonces yo dije, Ok. bueno, veamos qué oferta está la universidad, si ya tengo el pase, tenía descuento porque mis hermanas habían estudiado ahí. Entonces, no Ya. sé, un día vi nutrición, siempre me había llamado mucho la atención medicina, le respeto muchísimo a los médicos, pero la verdad es que yo no quería estudiar 20 años de mi vida, o sea, de Sí. aquí a ser especialista y demás. Ujú. Entonces vi que estaba la carrera de nutrición, revisé las materias, dije, bueno, esto es bastante médico para mi gusto, está bien. Ok. Y así fue que entré a nutrición. La verdad es que en el transcurso ya de la carrera, pues me fue gustando muchísimo más. Eh, y la vida me fue llevando a lo que me he ido dedicando, ¿sabes? Yo era como de que no, súper clínica, mi sueño estar en un hospital, deporte, guácala, nunca en la vida. Y Mm. pues resulta que saliendo de la carrera hice mi servicio social en el Hospital Civil de Guadalajara, lo más clínico de lo clínico, nutrición enteral, parenteral, en pacientes en cama, con sedación, pacientes muy graves. Y saliendo de ahí, pues ya empecé a trabajar. Siempre di consulta, ¿no? Desde que Ujú. ya estaba en los últimos cuatris, empecé, ya sabes, a darle consulta a mis amigos, a los primos, bla, bla, bla. Incluso en el salón me hacían carrilla de que había dado consulta yo desde el kinder, ¿no? Porque pues luego ya en los últimos cuatres yo le decía a los maestros, ¿no? Oye, es que yo tengo un paciente, Ujú. ¿no? Que no me paga o que me paga 50 pesos, pero un paciente, ¿no? Ok. Y de ahí trabajé un tiempo en una asociación civil haciendo nutrición comunitaria. Mm. Trabajé, se llama Organismo de Nutrición Infantil, trabajaba con niños con desnutrición, pero Ok. seguía como a la par con mi consultorio. Y empezaron a llegar a mi consultorio pacientes que hacían maratón, que hacían triatlón, Ironman, niños de natación. Entonces como que ahí dije, ok, lo que dije que nunca, me voy al deporte y Ok. estudié pues algunos diplomados, tengo el ISAC nivel 2 y después hace relativamente poco me empezó a llamar mucho el tema de nutrición hormonal, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, porque era un tema también cada vez más recurrente en mi consultorio, ¿no? Bueno, en la asociación civil duré un año, ¿no? Renuncié y ya me fui de lleno a mi consultorio.
Entonces actualmente pues hago como el temas de composición corporal, algo de enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión. No me meto mucho ya en lo clínico, que era lo que me encantaba, Ujú. más que en el tema de salud hormonal y pues sigo haciendo algo de nutrición deportiva también. Ok, gran mapeo de tu carrera como nutrióloga desde el inicio y creo que al final es bien interesante el ver cómo a lo largo, desde la elección de la carrera, que justamente podemos partir con mucha predisposición, ¿no? Creo que hay algo que aportar, por ejemplo, en mi caso es, pues yo previo a la carrera, pues me gustaba mucho entrenar, ya llevaba tiempo entrenando desde un poquito más chico. Entonces, pues mi predisposición era, voy a entrar a y me van a enseñar cómo ponerme mamado, ¿no? Me van a enseñar cómo ganar masa muscular. Esa es como que mi primer referencia. Y creo que también, por otro lado, es bien interesante cómo a medida que te vas dando cuenta de las distintas capas que va teniendo la formación como nutriólogo, te van interesando, ¿no? A lo largo de la carrera. Y también, fíjate, conecto curiosamente con lo que comentabas de medicina, porque creo que cuando hablamos de profesionales de la salud o hablar de estudiar algo como profesional de la salud, algo relacionado con la salud, como que el referente número uno es medicina, ¿no? Porque es como aquel que abarca distintos aspectos, ¿no? Distintos ámbitos de la salud y como que es el referente por excelencia. Pero justo el poder voltear a ver a los otros profesionales de la salud en donde tienen su expertise, en donde también tienen un ámbito en el cual se especializan, como en este caso de ambos, pues es la nutrición, creo que es muy interesante. Y fíjate, Lucía, a mí me llama la atención el conocer tu perspectiva cuando comenzaste a darte cuenta de lo que realmente era nutrición, al menos de lo que te pudieron empezar a compartir, pues las clases, ¿no? La formación académica, en qué momento te comienzas a dar cuenta de, ok, esto es nutrición, ¿no? Oye, y también puedo explorar por este lado, ¿no? Que ahorita comentamos la parte clínica y deportiva, que también quiero ir por ahí. Pero antes de eso, Lucía, ¿qué recuerdas en tu formación que te empezó como a dar ciertos indicios de que nutrición era un campo bastante interesante a explotar y que era mucho más de lo que a lo mejor al inicio tenías en mente? Bueno, yo estudié hace muchos años. Creo que nutrición tenía todavía esta imagen que ha cambiado en el último tiempo, ¿no? O sea, era Ujú, como la carrera mientras me caso. Muchas de mis compañeras nunca ejercieron, ¿no? Y la verdad es que yo todavía estudié como con esa idea. ujú, Incluso es algo que también he comentado en redes que muchos maestros, siendo nutriólogos, hablaban de la carrera como no va bien, ujú, no ganas bien, es muy difícil, ¿no? Entonces, la verdad es que aunque a mí me gustaba muchísimo lo que estudiaba y me parecía súper interesante, pues también yo creo que toda la carrera estuve como con esta idea de una carrera vista desde afuera como algo muy fácil, ujú. ¿no? Como lo que estudian las morras que no saben qué hacer en la vida y se van a casar y se van a dedicar a alimentar a sus hijitos, ¿no? Y con este tema de los maestros diciéndote como que no iba tan bien, que no era tan fácil. Yo creo que yo me aferré a mí no me va a ir mal, ¿no? A mí me gusta y creo que también viví esta transición en la que la alimentación y el ejercicio empezó a ser un tema importante, porque creo que ahorita es un tema que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? O sea, Claro, y ya no por el tema de solo estética. O sea, creo que ya está como mucho este tema de la salud, entró el boom del fitness, ¿no? Todo el mundo quiere tener masa muscular y ya sí la ven por el lado estético, pero también lo ven por el lado de envejecimiento. Al final, que explotó la información y también explotaron las redes sociales, fue para bien y para mal, ¿no? Ya platicaremos que, pues es un tema también en el que mucha gente opina sin saber, claro. pero te digo, durante la carrera como que no sabía si había hecho lo correcto. Yo dije, bueno, pues tendré alguna vez un consultorio o pues voy a estar empleada. Cuando entro al hospital, creo que ahí cuando ves a un paciente súper crítico que necesita de tu cálculo dietético para ser alimentado por sonda, por catéter, ahí dices, wow, ¿no? Esto que hago es Claro. importante, se va más allá de la estética corporal, estoy ayudando a que alguien se recupere. Y luego yo estaba en unos servicios bien intensos, me tocó neurocirugía de adultos y estaba en la terapia intensiva de pediatría.
Entonces, yo veía casos muy graves, muy tristes. Y pues al final en el hospital civil en el que no hay muchos recursos, la gente que va no tiene recursos, no tiene un seguro de gastos médicos, entonces ahí creo que dije, wow, el efecto que haces desde el familiar que te agradece, ¿no? Hasta el paciente que entró con un derrame cerebral y se fue caminando a su casa, ¿no? Ahí empiezas a ver la importancia, que bueno, ese es un caso muy extremo, pero pues al final comemos todo el tiempo Ujú, y la alimentación tiene que ser un tema importante sí o sí para todos. Pero sí creo y me gustaría, venía pensando hoy justo que venía de regreso del gimnasio, que venía revisando mi día y de, ok, hoy voy a grabar, ujú, este, mencionar esto, que si alguien nos escucha y eres maestro de cualquier carrera, creo que sí deberían de cambiar este enfoque, ¿no? Y decirle a tus alumnos como sí se puede, le puedes echar ganas y que hay carreras que tienen como esta fama de te vas a morir de hambre, pero pues te puedes morir de hambre estudiando lo que sea, ¿no? Pero claro. sí, lamentablemente creo que durante mi carrera no cambió tanto la forma en que yo veía tal cual o sea, el tema laboral, ¿no? En el Claro. tema académico a mí me encantaba, ¿no? O sea, el tema de fisiología, de bioquímica, o sea, y ver que iba mucho más allá, ¿no? Porque también creo que todos tenemos Ujú, la idea antes de entrar a nutrición de que pues vas a aprender como cosas muy básicas, ¿no? Como ujú, no te vas a ir tan al fondo en anatomía, en fisiología y demás. Y pues sí, al final es algo muy médico, muy químico. O sea, tienes que claro. entender un montón de cosas que pasan en nuestro cuerpo que son muy interesantes. Ya el punto final es decirle al paciente, te tocan tres frutas, ¿no? O sea, hay un Claro. montón de conocimientos atrás. Sí, y fíjate, Lucía, híjole, muchos puntos que tocaste que se me hacen bastante interesantes. Eh, Voy a contribuir un poquito más en esa perspectiva que acabas de comentar, justamente porque hasta cierto punto pues tengo un poco reciente la experiencia de la universidad. Apenas en este agosto del año pasado terminé mi servicio social, entonces ya soy licenciado en nutrición, pero también tuve no sé si llamarlo diferente forma de pasar la carrera, porque igual se me quedó mucho lo que comentaste sobre, empezaste a dar consultas, ¿no? Desde todavía estando en carrera. A mí me pasó de la misma manera, pero al mismo tiempo sucedió con esta cuestión de redes sociales, porque al final yo inicio la carrera en 2019 y tal cual, casi casi pandemia, ¿no? Entonces, pues el boom de redes sociales llega y trato de afrontarlo desde un punto de vista de aprovechar mi tiempo, que tuve la fortuna pues de poder estar en casa y poder estar con mis papás que me apoyaban en ese aspecto. Y considero que aquí es muy interesante porque a pesar de que pudiéramos considerar que ha pasado algún tiempo considerable, desde las generaciones que podemos platicar sobre la formación como licenciados en nutrición, pues realmente, al menos en mi experiencia en mi universidad, en mi estado, en mi contexto, pues no difiere tanto. Aún es muy prevalente ciertas cuestiones, ciertos estigmas sobre el estudiante de nutrición, que al final se vuelve muy interesante porque si nos ponemos un poquito más quisquillosos, el decir, ok, de repente se tiene esta visión como de estudiar nutrición es muy sencillo, muy fácil, que eso me ha tocado en Ujú. muchas cuestiones, muchas veces me he llegado a escuchar y sobre todo, lamentablemente también, pues de colegas de profesionales en la salud, ¿no? De mismos médicos, que a veces como que se tiene un poquito esa perspectiva, claro, no generalizo, sin embargo, es común escucharlo, ¿no? O al menos es lo que me ha tocado en mi experiencia. Y te comentaba que nos vamos a poner quisquillosos porque digo, ok, es difícil, ¿por qué? Porque al final de cuentas el hecho de que califiquemos a una formación difícil está muy relacionada con el sistema educativo. Que el sistema educativo, al menos me atrevería a decir en la gran mayoría de universidades, es clases, tienes tu semestre, tus bloques, cubres tus temas que tienes que ver y tienes examen, ¿no? Y a medida de cómo salgas en el examen, entonces pasas o no pasas al siguiente semestre. Eso de manera muy general, muy a grosso modo. Y que al final, ¿qué tanta... ¿Qué realmente nos está diciendo una calificación en un examen, ¿no? Sea probatoria, sea de excelencia, sea reprobatoria, al final realmente qué nos dice, y creo que vas a conectar mucho con esto que voy a comentar, o sea, tú me dirás, cuando cambia.
cuando realmente entendemos el fondo de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos estudiando un tema o por qué estamos abordando ciertas temáticas en una población en específico. Y te comentaba que probablemente lo puedas identificar bien porque cambian las cosas cuando empiezas a abordar pacientes y especialmente en nutrición, ¿no? Creo que se empieza a volver bien interesante cómo todo lo que podemos ver detrás de libros, detrás de artículos, detrás de la formación que tenemos, cuando estás frente a un paciente, que esto, pequeña anécdota chistosa, no sé si te llegó a tocar eso alguna vez en la carrera, en la formación, o al menos en mi caso, muy pocas materias como que te orientaban o te daban una pequeña pinceleada de lo que tendrías que tener en cuenta cuando hagas una consulta con un paciente, ¿no? Como la parte de comunicación, la parte de datos que solicitar, ¿no? Y a modo de práctica, nosotros nos ponían como de vamos a hacer una consulta y vas a darle frente a todos, ¿no? Y el paciente va a ser tu compañero, ¿ok? Pero híjole, cuando ya lo hacemos con una persona en verdad que está confiando en ti, que puede ser desde un adulto mayor, una persona de tu edad, una persona que a lo mejor está pasando por alguna patología y lo mandaron con el nutriólogo para que pudiera ayudarle justamente a sobrellevar ese proceso, se vuelve bien distinto. Se vuelve bien distinto porque entonces te das cuenta de la responsabilidad que tienes y de que muy probablemente, tal vez aquí ya me estoy proyectando bastante, pero el cómo comuniques o el cómo hables con esa persona puede impactar en cómo sobrelleve en ese momento tal vez una patología, en ese momento cómo tenga esa primera visión o primer acercamiento hacia lo que es ir con un nutriólogo, ¿no? Y que a lo mejor si tú tienes esta cuestión de formación, pero al mismo tiempo tienes también este, pues si lo queremos llamar espíritu de que te guste la nutrición, puedes marcar una diferencia bien importante, ¿no? Y creo que eso muchas veces se pierde mucho el foco. Quedándonos mucho con las cosas bastante superficiales que se pueden llegar a percibir, ¿no? Cuando hablamos de nutrición, como los estigmas que previamente habías comentado, ¿no? Claro, y digo, la escuela te da las bases, pero en realidad a la hora del trabajo y sobre todo cuando trabajas así con pacientes, yo que siempre he dicho que es mucho una cuestión de personalidad. Y mi mamá, que seguro va a escuchar este episodio porque escucha todo lo que hago, es la fan número uno de mi podcast. Este, me echa mucha carrilla porque dice que yo siempre fui la niña del sellito del perico platicador, ¿no? Y la Ujú, citaban y es que ya la cambiamos 3 veces de lugar y sigue hablando con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso que era tan mío y que era como de mi personalidad, hablar con todo el mundo, al final terminó siendo mi trabajo. Y ujú, esta parte que dices, tener al paciente enfrente en una situación súper vulnerable si tiene una enfermedad diagnosticada o simplemente si no está cómodo con su cuerpo. ujú, El consultorio de nutrición es un espacio en el que es muy vulnerable que te midan, ¿no? Hablar de todas tus inseguridades claro. y conectar con el paciente, porque además el tratamiento suele ser largo, ¿no? Entonces, sí, como este clic, mm, el que el paciente crea lo que le estás diciendo, ¿no? Ujú, Porque aparte está lleno de todos los mitos que ha leído en todos lados y lo que le contó la vecina a la tía y el producto milagro que ya le ofrecieron en internet, ¿no? Entonces, uno, que el paciente te crea; dos, que se sienta en confianza. ujú, eh, y también tener esta versatilidad, porque al consultorio llega el adulto mayor que tiene un diagnóstico de diabetes, hipertensión, el chico de la universidad que está empezando en el gym y que quiere aumentar masa muscular, ¿no? Entonces, también conectar con esta gente requiere como de versatilidad, ¿no? En tu personalidad, poder platicar con cualquier persona, como no hacerlo incómodo, porque luego si fueras muy callado, como que llegas y de que, mucho gusto y los dos callados y bueno, te voy a hacer ujú, unas preguntas, se vuelve más incómodo de lo que pues ya es claro. como te digo, no tiene que ser incómoda la consulta, pero pues siempre llegar, conocer a alguien y estás como evaluando si regresas, ¿no? Entonces, tiene, además de estas materias que platicábamos, ¿no? Que bioquímica y la nutrición, los que nos escuchen que estudiaron nutrición no nos van a dejar mentir, es difícil, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas materias que son difíciles, unas que son un poco más sencillas, pero el tema es que creo que el global minimiza nutrición a un plato de ensalada y una pechuga de pollo a la plancha, y eso es la parte más fácil de Claro. todo lo que está pasando en el cerebro del nutriólogo. Y te digo, aparte de este tema, emprender
ser ordenado en tus citas, en tu agenda, hacer los formatos de tus planes de alimentación, por más simples que sean. O sea, al final eres el recepcionista, el psicólogo, el nutriólogo, el diseñador, el contador, la cajera, ¿no? O sea, haces de todo en el consultorio. Entonces, Claro. es una carrera que te puede dar mucho. Yo no me quejo en lo absoluto de mi trabajo ni de lo que gano. O sea, la verdad es que a mí he sido también muy afortunada en que, ay, perdón, está pasando la basura por mi casa y no sé si se escucha No escucha, toda ¿eh? la... ¿No escuchas? No, Ok, no, no, yo perfecto. no lo Digo, se percibo. supone que se está aislando con el micrófono, pero bueno, por si se escuchan ahí de Ok, fondo. bien. Este, Ujú. pero bueno, es una carrera que también te da mucho al conocer tanta gente, ¿no? Y voy Claro, a permitirme este espacio también para contarles, por ejemplo, yo hace casi 2 años pasé por un tema muy complicado en mi vida personal y el otro día una persona me preguntaba que qué me había ayudado a salir de ese tema muy depresivo y con mucha ansiedad. Y yo sí le decía, mi red de apoyo, que son mis amigos y mi familia, pero también fueron mis pacientes. claro. Entonces, ellos se vuelven ¿Eh? importantes en tu vida y tú te vuelves importante en la vida de ellos, ¿no? Y cuando te llega un mensajito de que, Lu, muchas gracias por ayudarme, por enseñarme, pero también por siempre escucharme, ¿no? Entonces, estas redes que se hacen en consulta, cuando la consulta es así uno a uno, la verdad es que son súper enriquecedoras. Yo sé que ellos aprenden mucho de nutrición de parte mía, pero yo aprendo de la vida de parte de todos ellos, ¿no? Aprendes de la experiencia de la gente que atiendes, que es más grande que tú, que ya pasó por experiencias que tú no has pasado, ¿no? Y aprendes también de los chicos, ¿no? De las nuevas generaciones. A mí me impresiona que realmente veo ahorita a los chicos que atiendo, no sé, en universidad y digo, qué generación tan consciente de la salud, lo cual en mi época no pasaba, ¿no? Yo en la Claro. universidad me dediqué a salir de fiesta y a, perdóname mamá, a tomarme todo el alcohol del antro, ¿no? Y te das cuenta de que esta generación que viene ahora está muchísimo más consciente de la importancia de hacer ejercicio, de comer bien, casi no fuman, casi no consumen alcohol, entonces le aprendes a todos. ¿No? A los Claro. más chicos, a los más grandes, a los de tu edad y enriqueces un montón tu vida y siempre tienes a quién recurrir, ¿no? Digo, si acabas de egresar, a lo mejor no has tenido tanta consulta, pero yo ya tengo, ya sabes, el paciente, el médico, Ujú. el arquitecto, el diseñador, la que vende flores, la que maquilla, la que tiene la tienda de ropa, y entonces también esta como red Claro. es súper enriquecedora. Y fíjate, conecté mucho con lo que mencionaste hace un momento, no lo había visto de esa manera, de justamente los pacientes te ayudan de repente a poderte mantener sobre ciertas líneas, porque lo comentaste muy bien, ¿no? La vida es la vida, no es perfecta, de repente vienen infortunios y pues hay que saberlos lidiar. Y fíjate, en las pocas experiencias que me ha pasado, algo que me di cuenta es, al menos yo me siento mejor, pues sí, creo que sí es la palabra, me siento mejor cuando estás con el paciente y te das cuenta que le eres útil al paciente, o te das cuenta del rol que tienes cuando platicas con él, ¿no? Digo, hoy en día, claro, tanto por el uso de redes sociales, de todas las tecnologías de la información que hoy en día tenemos disponibles, pues la forma de dar consulta ya es muy diversa, ¿no? Hay distintas formas de hacerlo, distintos formatos, cada profesional aquí tiene de malabarear, ¿no? La manera en la cual lleva su consulta, pero creo que al final tener los principios que justamente comentamos ahorita, que es, pues al final somos profesionales de la salud y claro, la intención siempre es darles el mejor servicio que no vaya en contra de su salud a los pacientes. Y fíjate que también eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Cuando o al menos así lo veo yo, tenemos como que las piedras grandes sobre cómo llevar una consulta, ¿no? Esta parte de los principios que te comentaba, ¿no?
Claro que requerimos datos, claro que requerimos el saber, la retroalimentación desde los pacientes, ¿no? Pero creo que también otra cosa que se vuelve bien interesante es cómo lo hace cada profesional, porque creo que aquí igual va a estar muy influenciado justamente desde el contexto en donde se desarrolla el profesional, las experiencias que le tocan vivir al profesional, las cosas en donde él cree que potencialmente puede exprimirle a las herramientas, y creo que eso al final te deja moldear la consulta con la intención de que tú te sientas cómodo, pero al mismo tiempo sepas que le estás dando a los pacientes un muy buen servicio y por supuesto el factor novedad, ¿no? El factor de intentar hacer algo diferente, de marcar una diferencia y como que crear todos esos procesos de eficiencia, como lo comentaste hace muy bien, la hacemos de todo, pero que creo que eso igual es muy enriquecedor, ¿no? Y que igual amplía un poquito más la definición que creo que tanto tú como yo, Lucía, tenemos me atrevería a decir bien sólido de pues ir a una consulta de nutrición. No es ir a que te den un plan, una dieta y listo, nos vemos en un mes y a ver qué sucede, sino ampliar un poquito más lo que realmente es un seguimiento nutricional. Y que pues bueno, ahí, por ponerlo de esta manera un poquito metafórica, pues cada profesional le pone su salsa, cada profesional le pone sus pimientos, pero siempre tiene los ingredientes principales, por ponerlo de esta manera, ¿no? Sí, y digo, habrá gente que lo hace como muy formal, muy serio. Yo siempre lo he hecho como algo más relajado. eh, no suelo hablarle de usted casi a nadie. Ujú, Es como, permíteme conocerte y que también conozcas como una parte de mi vida. Creo que también en un punto en el que estamos tan tecnológicos, tan ujú, alejados, sí, mantenerlo así ha sido parte del éxito. Y pues hablando también, por ejemplo, en el tema de redes sociales, ¿no? O sea, ujú, todos los expertos en redes te van a decir, ponle una cara a tu cuenta, que la gente sepa que ujú, está sí, viendo a una persona, ¿no? Entonces creo que funciona en redes y funciona en el consultorio. O sea, soy una persona como tú, también me la he pasado mal. Es importante preguntarle al paciente qué ha pasado en su vida, por qué no hiciste el plan, ¿no? Pasó algo súper feliz, pasó algo muy triste, estás pasando por un tema muy complicado en tu trabajo, en tu familia y demás. Y también creo que meterle un poco de tu experiencia personal. Yo suelo platicarles mucho, digo, porque el tema central es la frustración muchas veces por el peso, ¿no? No sube, no baja, lo que sea, ¿no? ujú, Entonces también yo es algo que platico en consulta como, fíjate que yo hace un año estaba muy triste y perdí mucho peso, pero tampoco es donde quiero estar, ¿no? O sea, estaba muy triste y estaba más delgada, pero ¿no? O sea, claro, no sí. era como lo óptimo. Entonces también como compartirles esto y que vean que tú eres también, o sea, que a ti también te cuesta trabajo, ¿no? Que te cuesta trabajo hacer el plan, que te cuesta trabajo levantarte, que es un tema con el que soy muy abierta yo en redes, porque pues yo entreno a las 6 de la mañana y no tengo ganas, no tengo ganas de levantarme. Suena mi alarma a las 5 y lo odio y me lamento 10 minutos en mi cama si realmente quiero hacer eso. Y obviamente ya llegando al gimnasio estoy muy feliz, termino de entrenar y ya estoy súper contenta con lo que hice, ¿no? Pero también como este conectar y mostrarte vulnerable frente al paciente muchas veces ayuda como a que em, a fortalecer esta conexión paciente-nutriólogo, pero también Ujú, ayuda a que su apego al plan sea muchísimo mejor, ¿no? O que quieran hacer las cosas de una mejor manera. Porque yo sí recuerdo que, pues no sé, la nutrióloga con la que yo fui en algún punto por ahí de la prepa, que fue como mi único acercamiento al tema ujú, de nutriólogo paciente antes de estudiar, pues sí, ella era como, ay, pues claro, pues cocinas, pues claro, haces ejercicio, como que todo fuera muy fácil para ella, ujú, ¿no? sí, claro. Entonces creo que también eso frustra un poco y en el tema de redes también frustra cuando vemos ¿no? Estas rutinas perfectas, súper relajadas, la Sí, morra sí, que sí, va súper arreglada al gym y tú dices, ¿por qué yo no me veo así a las 6 de la mañana? claro. Entonces también para mí el tema, te digo, en la consulta, pero también el tema de redes me ha ayudado a esto, ¿no? A que Claro. conozcan a la persona y yo sí comparto un poco de mi vida privada y mi familia y mis amigos y mi novio y mis salidas y demás en las redes, porque pues también es como
yo soy esta persona y soy un humano y también a veces como horrible y a veces no me levanto al gimnasio y a veces me tomo una copa de vino y no pasa nada. Igual puedo Claro. ayudarte en tu proceso, igual lo puedes lograr porque yo también lo hago todos los días. Exactamente, creo que justo eso da mucha perspectiva, al menos ya de nuestro lado, ¿no? Como nutriólogos, como profesionales en la salud, cuando realmente te comprometes en cambiar tu estilo de vida, en cambiar tu forma de alimentarte, porque muchas veces, y ojo, aquí tampoco quiero irme por esta otra perspectiva, la cual es como, solo te hago caso si te ves de cierta manera o si luces de cierta manera. No es tanto por ahí, sino más que al final considero que si tú haces ese intento día con día de estar mejorando la parte de los hábitos alimenticios, la parte de estar mejorando esos eslabones débiles que sabes que tienes en la parte de nutrición, la parte de actividad física, de ejercicio, creo que igual te dan muchas herramientas ya a la hora de la práctica, a la hora de estar con un paciente, empezar a platicar con él y a lo mejor hay cosas que pues no van a venir en un metaanálisis, que no van a venir en un ensayo clínico, pero que tú sabes que en la hora de la práctica del día a día, pudiera llegar a ser útil para poder cumplir o para poder estar más cerca justamente del objetivo que se tienen planteado, ¿no? Y fíjate, Lucía, hay también otra cosa que quería agregar, la reflexión por las herramientas. De repente, regresando un poquito a la parte académica, conectando, se puede empezar a volver, o al menos en mi experiencia, así fue un poco esta visión que tuve de mucha rigidez sobre que tu evaluación debe ser de esta manera y debes preguntar primero estas preguntas, después el peso, después le tienes que hacer como que ya un manual muy estructurado, ¿no? Pero creo que una vez que, o al menos así lo percibo yo, reflexionas de, ok, ¿por qué le quiero pedir el peso? ¿Qué me va a decir el peso? ¿Cuántas veces lo voy a pedir? O sea, realmente empiezas a conectar la solicitud de una herramienta, de un dato que le estás pidiendo al paciente, con lo que eso va a influenciar en cambios en tu intervención como nutriólogo, creo que se empieza a volver más interesante porque entonces te das ese chance de jugar con esas herramientas y que tú sabes si a lo mejor en en las preguntas que le hiciste al inicio, en el formulario de inicio o en la consulta, te das cuenta de que el paciente no tiene una muy buena relación con el peso corporal, por poner un ejemplo, pues no le voy a decir pésate diario para ver si el peso tiene una tendencia a la baja o la alta, porque entonces probablemente pueda resultar más perjudicial que beneficioso. Y que a lo mejor si lo vemos de fuera, como de cómo fuiste nutriólogo y no te pesó y no te midió, entonces es un mal nutriólogo, ¿no? Pero creo que justo en reflexionar el por qué solicitamos datos o cómo utilizamos las herramientas, nuevamente, un poquito redundante con lo que comenté hace un momento, pero amplía hace que sea más amplia la intervención en nutrición y que no únicamente se queda esta parte de alimentación, hay que bajar de peso, si no bajas, comes menos, ¿no? Que creo que eso puede ser muy peligroso, muy reduccionista, ¿no? Y al final, digo, si te dedicas a la consulta, ese es el punto de tener tu consultorio. Tú vas a hacer lo que tú quieras. Tú vas a Claro, llevar a tus pacientes como tú quieras y hay que saber también ser flexibles, ¿no? Si realmente tú estás ofreciendo una consulta personalizada, ¿a qué te refieres con personalizada? Personalizada solo al plan de alimentación o estás personalizando, por ejemplo, este tema del peso, ¿no? O estás personalizando el trato con el paciente, porque pues también hay pacientes a los que no les gusta hablar y pues yo no me voy a poner a hablar 30 minutos de la consulta sin parar solo por cumplir con el tiempo, ¿no? claro, Entonces, yo siempre les digo, a ver, yo trabajo con personas y tenemos una variabilidad enorme. Entonces, no puedes realizar matemáticas, que es todo el tema de composición corporal, incluso el cálculo dietético, que pues son matemáticas. Eso no funciona con humanos. Entonces, tienes que meterle esta parte de persona a tus matemáticas sí, y en la consulta tienes que ser flexible, ¿no? Tienes que saber cuando ya no está en tus manos también, que creo que también eso es bien importante y de repente cuesta bajarnos un poquito de nuestro ego y decirle al paciente, ¿sabes qué? Ya hice de todo, no logramos el objetivo, necesito que vayas con un endocrinólogo porque hay algo que yo ya no estoy pudiendo controlar, ¿no? O tu caso está muy complicado, es algo, yo por ejemplo, pacientes renales, nunca te voy a decir que lo atienda, o sea, así fuera mi papá, el paciente renal, no haría su plan, no es mi tema, ¿no? Entonces también es un poco esto y también
seguir informándote, seguir estudiando, ¿no? Yo recibo muchos comentarios de repente de médicos. Me ha pasado ya un par de veces que yo les digo como, a ver, o sea, yo observo esto en tus laboratoriales o esta sintomatología, yo creo que va a existir este tema. Yo no te puedo dar un diagnóstico porque yo no soy médico, ¿no? Claro. Entonces he recibido muchas veces el comentario, sobre todo de ginecólogos Ujú, de, oye, tu nutrióloga, muy bien, ¿no? Porque supo ver como esta sintomatología. Hay que ver todo lo que está pasando en el paciente, incluso en temas emocionales. También puedes mandar a tu paciente cuando se sale de tus manos ya el tema de nutrición a una claro. consulta de psicología, a una consulta de psiquiatría. Y no le estás diciendo que está loco, ¿no? Solo le estás diciendo que necesita a otro profesional de la salud. Obviamente hay que sugerirlo siempre de una forma amable, ¿no? Pero sí creo que cerrando con esto que tú decías, la consulta de nutrición no tiene que ser de cierta manera, Ujú, porque por eso somos tantos nutriólogos en el mundo. Porque hay pacientes que se van a sentir cómodos contigo y hay gente que no. Yo siempre he sido de esta claro. idea de alguien que yo conozco o otro nutriólogo podría ponerse justo al lado de mí y Ujú, eso ni siquiera es mi competencia directa, porque mis pacientes vienen conmigo porque yo soy yo, porque les gusta la forma en que los atiendo, les claro. gusta el plan, ¿no? Y tienen que sentirse cómodos. Entonces, si ellos quieren ir con el nutriólogo que les mide hasta la oreja, pues está padrísimo, ¿no? Que vayan. Con él, yo pues sí hago antropometría completa, pero tengo pacientes a los que ni al caso. He Ujú, tenido consultas en las que las pacientes llegan muy, digo, y hablo en femenino porque la mayoría de mi público es femenino y me ujú. pasó, por ejemplo, con una paciente que estaba pasando con un tema psiquiátrico muy importante. Le dije, ¿para qué te peso? O sea, Siempre. es Claro. una tontería poner ese dato en tu cabeza cuando ya tienes otros 10 que te están atormentando. Mira, hagámoslo así. Y justo su psiquiatra le dijo, neta, dile a la nutrióloga que muy bien, ¿no? Sí, Entonces creo que también es eso, preguntarte cómo te gustaría sentirte si tú fueras el paciente, ¿no? sí, ¿Qué es lo claro. que quieres lograr con tus pacientes? Y habrá estos nutriólogos que son súper estrictos y las dietas, ya sabes, la dieta, yo le digo la dieta del mamado de los ochentas, así súper Ujú, rígida, clara de huevo, pechuga de pollo y así, ujú, y va a tener a su fila de gente. Y tú puedes ser de una manera totalmente diferente y tener a tu fila de gente. Lo que sí creo que mencionabas al inicio de esta intervención es que como nutriólogos no tenemos el deber de tener un cuerpo normativo, cuadritos, lo que sea, pero claro. sí tenemos la obligación de hacer la mayor parte del tiempo lo que le estás sugiriendo a tu paciente que haga, porque si Claro. no, creo que la empatía se pierde totalmente. O sea, si tú eres una persona que nunca madruga para ir a entrenar o nunca entrena, ¿cómo Ujú, le vas a decir al paciente que tiene que iniciar a hacer actividad física si tú no sabes lo que cuesta claro. levantarse, cambiarse, ir a hacer ejercicio, ¿no? Ujú, Entonces, tampoco es como que si atiendes pacientes que hacen maratón, tengas que correr un maratón, pero bueno, al menos ser una persona físicamente activa, una persona que organiza sus comidas, ¿no? Que va al súper y sabe lo que cuestan las cosas que estás poniendo en tus planes, que sepas el tiempo que lleva preparar los alimentos, porque si no, estás hablando desde del total desconocimiento. Tienes la teoría, pero no tienes esta parte de la práctica. claro. Entonces, sí, no tienes que tener cuadritos, pero sí deberías de seguir tus propias recomendaciones la mayor Claro. parte del tiempo, ¿no? Sí, y creo que al final es una cuestión, yo lo veo más de congruencia simplemente. Y fíjate, creo que la empatía es el reflejo más claro de eso, porque al final si no has experimentado el hecho de tener una semana muy ocupada por pendientes en tu trabajo, cuestiones personales, y aún así intentar qué puedes hacer para ir y tal vez asistir al gimnasio o tratar de hacer un poco de actividad física para no estar tal vez la mayor parte del tiempo sentado o de pie,
Creo que al final, justo cuando no tienes ese tipo de experiencias, podemos quedarnos con esas recomendaciones muy superficiales, como de, pues es que tienes que intentarlo, tienes que echarle ganas. Y es como de, ok, sí, sí le estoy echando ganas, pero es que no solo se trata de echarle ganas, se trata de que tú, o al menos así lo veo, puedas transmitir qué cosas tú observas en tu día a día, que a lo mejor son pequeños huecos, que son cosas bien, que de repente no se ven tan importantes o tan grandes, ¿no? Pero que el hecho de que a lo mejor tú el fin de semana le dediques solo una hora a preparar verduras y que las tengas listas, pueden hacer el cambio en que toda la semana puedas consumir verduras. Y que a lo mejor si tú como profesional no lo has experimentado o no has implementado distinto tipo de estrategias, te quedes como de un, pues es que tienes que preparar verduras, ni modo, tienes que ver cómo le haces, ¿no? Tienes que intentar, pero tienes que consumirlas diario. Se empieza a volver no del todo negativo, pero creo que es ahí es donde se pueden tener esta percepción de que el nutriólogo es muy rígido, de que el nutriólogo únicamente te deja frutas y verduras y te quita la demás comida, ¿no? En estas recomendaciones muy superficiales, ¿no? Y cuando ya te pones a rascarle a más a profundidad, te das cuenta de que es bien interesante cómo cada persona va a manipular cosas bien distintas de su vida, pero que al final la gran mayoría pues están encaminadas a tener mejores hábitos, a moverse más, en hacer implementar ejercicio. Pero eso en cada una de las vidas de las personas se puede ver muy, muy, muy diferente, ¿no? Claro, y saber ofrecer soluciones, ¿no? A estas cosas que decías. O sea, si tú nunca te has puesto a hacer un meal prep, ¿cómo le vas a decir al Claro, paciente que haga meal prep? Si sí, nunca has probado unas verduras congeladas, ¿cómo le vas a decir? Ay, pues compra las verduras congeladas. Al final es ofrecer soluciones y sí, sí o sí. Lamento decirles que es una carrera que te exige tener congruencia con tu estilo de vida. Y eso también claro, puede volverse muy cansado y es una presión también muy grande que creo que el resto de la gente muchas veces no lo ve, ¿no? Volviendo a esto que decías, como, lo ven como una carrera muy fácil y así, pues no, porque al ujú, final toda tu vida, ¿no? También gira alrededor de nutrición, o sea, si tú subes claro, de peso, bajas de peso, dejas de hacer ejercicio, te ves de cierta manera, afecta también al dinero que obtienes y eso pesa muchísimo, ¿no? claro, Entonces sí es algo complicado porque se vuelve una parte de tu personalidad, ¿no? Luego se nos olvida que eres más que un nutriólogo porque sí, tu vida se vuelve nutrición y más cuando tienes el tema de redes sociales, ¿no? sí, Como que estás totalmente. de que voy a subir mi desayuno y voy a subir mi comida y ya subí que hice ejercicio, ¿no? Entonces, toda tu vida empieza a girar en torno a la nutrición y, Ujú, y en cierta parte tiene que, pero bueno, también saberte salir un poco del papel de nutriólogo es importante para mantener la salud mental. Y el tema de redes sociales que tocabas en un inicio, es complicado y sí, lo comentaba justo con una paciente esta semana que para mí fue súper complicado. Ella está estudiando nutrición, ya está en su último semestre y le decía yo de que ya haz tu página, o sea, empiézale, porque para mí esto fue aprender desde cero. A ver, o sea, yo me ujú, gradué en el 2011, en diciembre del 2011. Durante el 2012 hice mi servicio social. O sea, Instagram ni existía, ¿no? Bueno, existió ahí como cuando empezamos, como 2012, calculo ujú, que ya lo empezamos como a usar todos, ¿no? Entonces, esta evolución de hacerte publicidad por medio de las redes sociales también es un tema sí, claro, difícil. No, claro, es como, al final para mí siempre la recomendación va a ser mi fuente número uno de trabajo, ¿no? Ya que fue alguien y me manda a la amiga, a la mamá, a la hermana y demás, pero las redes ahorita es también un punto súper fuerte, ¿no? Y entonces claro, también totalmente. dedicarte a subir historias, hacer las fotos y ahora que los reels y TikTok, o sea, para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Digo, tampoco soy una abuela, pero la verdad es que también evolucionar con esta forma diferente de comunicar, de dar información y también al final, pues que el objetivo es jalar gente, es un trabajo también muy intenso. Claro, fíjate ahí, interesante que
tenemos la misma interacción con la aplicación que pues pueden ser redes sociales en general, ¿no? Y ahí metemos en esa canasta pues a TikTok, Facebook, Instagram, que me atrevería a decir que es donde estamos como que más activos. Sin embargo, creo que los retos que presentamos son bien distintos, ¿no? Porque tú bien lo comentabas, tuviste surgir la herramienta, cómo empezó a implementarse en el día a día y cómo comenzó haciendo bastante referencia a su nombre como una red social, conectar con tus amigos. Al inicio Instagram eran meramente fotos, que de hecho creo que se lo pusiste en una descripción de tus fotos, ¿no? Que cuando antes Instagram eran puras fotos. Y sí, yo recuerdo más o menos era 2012, pero es bien interesante, Lucia, porque yo crecí con redes sociales, ¿no? Ese es ahora en mi generación, por ejemplo, para mí el reto ya no fue tanto usarlas, sino identificar cómo puedo dejar de que estas mismas únicamente sean ocio y empezarlas a implementar a mi práctica. Porque al final se vuelve, digo, hoy en día la verdad sí creo que es el navegar en redes sociales es algo bien, ay, no sé, es confuso, ¿no? A pesar de que pudiera pensarse que es muy sencillo, Obscuro. es muy oscuro, claro, sí, sí, sí. Que, pues yo descargo mi aplicación y deslizo. Pero cuando te das cuenta de repente lo tan adictivo que puede llegar a ser el contenido que te aparece y que esto pues está regido porque la red social puede leer los comportamientos que tú tienes y te puede presentar cosas que te hagan permanecer más tiempo, se empieza a volver un poquito oscuro porque entonces ya dejamos a un lado el red social, pues, sigo a mis amigos, qué bueno que te va bien. Y empezamos ya a verlo como la herramienta que en ciertas cosas se dedica a poner información de todos los ámbitos, de todos los contextos, en todos los intereses. Y sobre todo el peso que hoy en día tienen, ¿no? Digo, creo que el ejemplo más claro, pues es que estamos tú y yo aquí platicando, conversando sobre redes sociales, porque nos conocimos en redes sociales. Entonces, esa parte también es bien interesante y que al final se vuelve justo, yo creo que una herramienta potencial, pero que al menos yo considero que a lo largo de los siguientes años va a empezar, o al menos creo que eso sería una visión un poquito positiva si lo queremos ver así, que considero que se debe empezar a ya los profesionales, sobre todo en la salud, yo me atrevo a decir porque creo que tenemos un rol interesante a la hora de difundir información y de intentar en cierta medida batear, si lo queremos ver así, o contraargumentar cosas que de repente vemos en redes sociales y que son muy populares y que al final, ok, puede que sean populares, tengan ciertos difusión, ciertos compartidos, pero se empieza a volver ahí un poquito más oscuro cuando nos vemos que la persona detrás está empezando a lucrar con esa información que es falsa, ¿no? Entonces creo que ahí el hecho de empezar ya a verlo incluso como una formación también en redes sociales, de aprender a usarlas, de saber cómo funcionan y que esto poco a poco se vaya diluyendo desde los profesionales que utilizamos redes sociales para nuestro trabajo, como fuente de trabajo, pero también al público en general, ¿no? Que se empieza a diluir el cómo identificar cierto tipo de contenido en redes sociales, pero ya lo he repetido en varias ocasiones. Creo que ahorita pues estamos todavía muy jóvenes en redes sociales, no tienen tanto tiempo si los vemos realmente estas tecnologías, no tienen tanto tiempo que empezaron ya a implementarse de esta manera un poquito más, pues no sé si la palabra sea correcta, pero un poquito más caótica. Me atrevería a decir que pandemia como que fue ese boom muy fuerte. Y fíjate, Lucía, ahí conectando un poquito con redes sociales. Eh, Al inicio me di cuenta que, sobre todo en Instagram, se me hacía muy interesante cómo ponías este formato, que fíjate, se me hizo muy agradable, de poner una foto de un alimento, de un platillo, y poner una descripción, ¿no? Que hacía referencia tal vez al platillo que tenías, y sobre todo la estética del platillo, la verdad se veían muy bonitos. Había muchos que dijeron, órale, se me antojaron, se ven muy ricos, ¿no? Platica un poquito tu evolución, Lucía, desde el empezar a usar redes sociales, ¿cómo viste ese cambio como de, pues sí puedo compartir cosas de nutrición, pero también puedo empezar a ocupar como herramienta de trabajo y de repente te das cuenta que tiene un potencial muy grande justamente para a nosotros como profesionales ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, a llegar a más personas, que creo que eso igual es muy relevante? ¿Cómo fue tu evolución por redes sociales? ¿Cómo pudieras describir esta misma? Bueno, la primera red social que yo tuve fue Facebook, una página de Facebook, porque como les digo, ya dejé ver mi edad, yo usaba Facebook, Instagram era como, pues todavía estaba como muy nuevo, ¿no? Ujú, Entonces yo empecé con esta página de Facebook. En ese entonces yo no usaba mi nombre, mi página se llamaba NutriFit Salud y Nutrición y ujú. pues ahí empezaba como a compartir, pero usaba también como muchas imágenes de internet, ¿no? Ok.
Entonces, pues ya yo subía como la descripción y todo. Después abrí Instagram y en algún punto que no recuerdo cuándo, alguien me mencionó que pues al final yo era mi marca y también no era algo que tenía que registrar porque es mi Ujú, nombre. ujú, Entonces empecé a usar mi nombre y ya fue cuando cambié las redes sociales a que fuera Lu Moreno Nutrición, Lucía Moreno Nutrióloga en Facebook. ujú, Sigo teniendo ambas cuentas y bueno, ya la verdad es que publico en Instagram y por default se publica en Facebook. Facebook ya lo ujú, tengo un poco en el olvido. Y pues nada, la verdad es que yo empecé a hacerlo no sé, o sea, como pues por compartir esta parte, porque yo como que empecé a compartir mis platillos, mis entrenamientos en mi Instagram ujú. personal y luego dije como de que mis amigos me van a aborrecer todo el día con mi gym y mi comida. Entonces abrí la otra red, bueno, abrí el otro perfil y recuerdo que hasta publiqué así como de que si ya los harté con mi contenido de vida fit en este perfil, bueno, ahora tengo este, ¿no? Que es específico para esto si sí les interesa. Y pues no sé, poco a poco empecé a crecer en Instagram. Un tiempo estuve muy dedicada, estaba como en grupos de apoyo en el que compartíamos mutuamente como nuestros posts, hacíamos de que recetarios entre 10 cuentas y así. Y así pasé mis 1000 seguidores, ¿no? Que yo ya me Ok. sentía la más famosa del mundo. Este, y le fui dando, le fui dando. En pandemia justo alcancé los 10,000 seguidores. Ujú, Este, y pues ya como que fue parte de mi trabajo. Pasando la verdad los 10,000 seguidores, ya me llegaba cada vez más gente solo por redes, ¿no? Que habían llegado a ujú, mi cuenta y como que ya les interesaba la consulta. Entonces yo dije, ok, aquí hay dinero, ¿no? ujú, Y pues empecé a colaborar con algunas marcas. No es mi trabajo principal. Ahorita ujú. estoy alrededor de los 15,000 seguidores y la verdad es que me declaro culpable de no ser tan constante como debería con mis posts. Es mi objetivo de este año justamente, porque si en algún punto, bueno, cuando era foto era muy fácil, a eso me refería con mi post, ¿no? Era como preparaba algo de comer, le tomaba una foto, lo subía 200 likes y era maravilloso, pero cuando empezó este formato de los reels y todo tiene que ser tan pensado y tan dedicado, la verdad es que en algún punto pues ya con mi vida totalmente diferente, sin vivir con Claro. mis papás en una casa en la que siempre hay comida y las cosas están limpias y haciéndome totalmente responsable de mi existencia, más el consultorio, de repente empezó a ser muy abrumador para mí, que no podía servir algo y tomarle una foto, tenía que grabar así el salmón en el sartén y la ensalada y, ¿sabes? Como Sí, todo el proceso para sí, 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 subirlo, ¿no? claro. O que si me quiero subir platicando y es un día que no doy consulta, digo, "Ah, me tengo que maquillar para grabarme, ¿no?" O sea, Ujú, empezó a ser como un poco odioso. Aparte, digo, te digo que conectó como con esta parte de hace unos años que no estaba en mi mejor momento emocionalmente. Entonces, como que descuidé un poco, digo, siempre subo, o sea, todos los días van a ver una historia de que yo fui a hacer ejercicio, ¿no? ok, Y el sábado van a ver la historia de que llegué al consultorio porque es mi día normalmente más ocupado y suelo llegar muy temprano. Entonces, bueno, como que en historias siempre me mantuve un poco más activa y pues sí, te digo, empecé como a colaborar con marcas, entonces de repente era como, ok, puedo cobrar por subir 4 historias de ya, este colágeno que me mandaron, ¿no? ok, Entonces, pues empecé a darle por ahí, pero te digo, actualmente definitivamente no es mi fuente de ingresos, ¿no? De claro. repente tengo algunas colaboraciones y me encantan, pero también me gusta, ¿sabes? O sea, me gusta esta parte como de conectar con la gente. Creo que de repente no somos tan conscientes, perdón, de a dónde llega esta Claro. información. O sea, yo ahorita digo de que, no tengo tantos seguidores, son 15,000. Y el otro día un amigo me dijo, ¿y alguna vez has visto 15,000 personas en un auditorio y te pararías enfrente de ellos a hablar? Y yo, Claro. ok, ¿no? Sí. Empieza a tener como este impacto. No soy la más famosa, tengo muchas amigas que tienen muchísimos más seguidores que yo, pero ya me ha pasado un par de veces que gente me dice así en la calle de que Ujú, yo te sigo, ¿no? ujú, ok. Y es como muy choqueante saber que la gente sí te ve. O sea, siento que en algún punto como que yo perdí como la sensación de que subo una foto y me ven, digo, no te ven las 15,000 personas en una historia, ¿no? Ujú, Pero dices, 1,500 vistas. Y luego analizas y dices, güey, 1,500 personas que
más de la mitad no sabes quién son, están siguiendo tu vida, ¿no? O están Sí, siguiendo claro. tus consejos. Entonces, es una gran herramienta. Instagram a mí me gusta mucho porque creo que todavía se mantiene bastante amable. Sí. TikTok me parece una red súper mm, agresiva. Coincido, eh, coincido totalmente. Sí, sí, Porque sí. también por su algoritmo de que el contenido es totalmente aleatorio, no como en Instagram que pues sí te sale pues las cuentas que sigues y te salen los reels aleatorios, pero Ujú, TikTok es muchísimo más aleatorio, entonces también le llegas a gente muy random que aparentemente nunca ha ido a terapia ujú. y por cualquier cosa que subas puede haber un ataque. Entonces la verdad es que TikTok no me encanta. Instagram todavía me parece un poco más amable, aunque también de repente llega el hate, pero creo que es un arma de dos filos, ¿no? Es un exceso de Claro. información que se convierte en desinformación. También Ujú, creo que la gente menosprecia mucho, como menosprecian el trabajo del nutriólogo, menosprecian mucho el trabajo de un creador de contenido. Es ujú. muchísimo trabajo grabar una receta, parece algo súper simple y ya los quiero ver grabar No. 80 veces sirviendo la misma cosa hasta que sale la toma, cortarlo, grabarle la voz, elegir la música, escribir el caption, los hashtags. Es un gran trabajo, pero la verdad es que también es algo que yo disfruto mucho. O sea, si tú me Claro, dijeras ahorita, mantienes tu página y ya no vuelves a tener ninguna colaboración pagada, creo que es algo que ya es parte de mi vida claro. y me gusta mucho, ¿no? Igual que el podcast, que es como el día que yo grabo podcast es mi día favorito de la semana y no me pagan nada Ujú, claro. por, por él, ¿no? Entonces, también creo que es una parte que me gusta compartir mi vida, me Ujú, gusta compartir recetas, me gusta que sean como una herramienta para mis pacientes, ¿no? Muchas veces para mis pacientes en personalizada o para mis chicas de los retos en línea. Es como que les pongo alguna receta y ese día es de que, a ver, aquí está el video, ¿no? Para que sí, sepan cómo hacerlo. Entonces creo que también puede ser una gran herramienta para tu consulta. Este, y no sé si quiero crecer demasiado mi página por este tema del hate. O sea, siento que me he mantenido en un espacio muy seguro de Instagram al claro. mantenerme como en, sí, seguidores, pero no tantos seguidores. Y Ujú, creo que debes de ser muy fuerte mentalmente para exponerte así, ¿no? Creo que claro. también la gente muchas veces no es consciente y cree que porque tú te subes a una red social que está en formato público puede opinar sobre cualquier cosa y se nos ha olvidado como este respeto, ¿no? O sea, si no es algo que tú le dirías a una persona así, frente a frente, ¿por qué se le escribirías en una red social, ¿no? Entonces, también este riesgo de exponerte, creo que no está como tan mm, concientizado, ¿no? O sea, Sí, es como, solo quiere subirse por likes y es como, no, o sea, estoy haciendo un trabajo, ¿no? claro. Te digo, yo combino un poco como mi vida y el tema de Ok, nutrición, porque también me gusta que sea como un tema muy humano, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Pero sí te digo, a mí la verdad es que me da un poco de miedo estar tan expuesta, Claro. pero pues vemos qué pasa este año, a ver hasta cuándo crece, hasta cuánto crece la cuenta. Sí, Lucía, fíjate, coincido bastante con la definición de agresividad de TikTok. Yo la verdad TikTok se me hace muy agresivo desde el punto de vista de consumo, porque muchas veces se piensa que eh, tú estás mucho en TikTok porque quieres, o sea, porque te acuestas y te da flojera y deslizas. Lo que no saben es que realmente el algoritmo es muy agresivo, o sea, está hecho para que te quedes. Es difícil salirse de él. Hace, sí, como un año, un poquito más. La verdad, desde que salió TikTok siempre fui como muy, no me quise meter porque sabía que pudiera ser un poquito esta característica que te comento de agresividad desde ese punto de vista. Llegué a usarlo como medio año, después hace como un año, un poquito más de un año, lo desinstalé. Yo estoy en TikTok, o sea, yo ahí, por ejemplo, la relación que hice con redes sociales fue yo separo redes sociales, o sea, me gusta y estoy ahí, sin embargo, como que trato de estandarizar mucho la rutina en redes sociales sobre qué subo, cuándo lo subo, por ejemplo, la cuestión de los podcasts, de mis historias entrenando y fuga, ¿no? Y al final eso como que me hace igual mantener esta relación de equilibrio entre redes sociales. Y algo muy curioso que muchas veces tal vez no se concientiza es
la cantidad de redes sociales. O sea, por ejemplo, la parte de Facebook que tienes, como tú lo mencionas muy bien, con la cuenta de Meta, pues lo que subes a Instagram se va a subir a Facebook. Y TikTok también tiene su cuenta como de creador. Entonces tú nada más subes, programas tu contenido y listo, ¿no? Al menos así lo ocupo yo. Y a mí también, por ejemplo, yo llegué a esa conclusión de que una red social es más que suficiente, ¿no? O sea, yo nada más uso Instagram. ¿Por qué tendría que usar Instagram, TikTok, Facebook? Porque si ya me aburrí acá, me voy allá, me voy acá y me voy allá. Entonces creo que ahí también justo el poderlo ver como creador es bien interesante porque como creador creo que tienes un acercamiento que la gran mayoría de personas no tiene como consumidor, porque la gran mayoría de personas, mejor dicho, son consumidores. Entonces, el hecho de que tú veas más una red social como el crear, como el poner algo, justamente en el momento en el que está en Instagram, está disponible para cientos de millones de personas. Nada más hay ciertas personas que te ven a ti o que te siguen, sí, pero en la plataforma estás completamente vulnerable hacia todo, ¿no? Y saber y darnos cuenta de cómo empiezan a evolucionar las cosas se vuelve muy interesante y darnos igual como que esta otra punto de vista de profesionales. Lo comentaste muy bien. Creo que previamente, incluso me atrevería a decir, yo todavía cuando inicié en la universidad, como que todavía se veía un poquito mal que un profesional usara redes sociales, ¿no? Como de que, nada más lo usa para, no sé, como que este lado un poquito más de entretenimiento, morbo, como no es un profesional. Yo creo que hoy en día debemos usar redes sociales, ¿no? Creo que tenemos más que aprender que no aprender de redes sociales. Y al final, digo, yo me pongo como el más claro ejemplo. A mí redes sociales me han ayudado mucho, sobre todo en este montón de producción de los podcasts. Simple y sencillamente entablar una conversación. Eso es algo que a lo mejor yo nunca hubiera experimentado si no hubiera abierto mis cuentas de redes sociales con este énfasis en crear contenido, ¿no? Si no hubiera lanzado invitaciones. Y que eso me ha desencadenado muchas cosas beneficiosas en la parte profesional, en muchos otros ámbitos de mi vida en general. Y eso al final lo agradezco mucho, ¿no? Entonces creo que ese balance entre redes sociales es una gran mina de oro si sabes dónde picar, pero también hay que tener cuidado porque a veces puedes picar en el lugar equivocado y puede estallarte un poquito en la cara. Entonces como que esa relación, creo que el comentarla de esta manera es muy interesante, Lucía. Es Sí, sí, una Lucía. gran herramienta y a mí digo, también me gustaría hablar como de la parte buena, ¿no? Yo Ujú, tengo, por claro. ejemplo, muchas amigas que en este momento son de mis mejores amigas que conocí en Instagram, ¿no? Ok. Hay gente que nunca he visto en persona. Tengo una amiga, Alexis, que vive en Monterrey, nunca la he visto, pero hablamos por teléfono y podemos durar 2 horas en el teléfono contándonos nuestra vida, ¿no? Y ya es como de que ya, güey, este año, por favor, hay que vernos. Ella también es nutrióloga. Y así me ha pasado con muchas personas, con gente que he conectado para trabajar. A Claret del podcast nunca la Ujú. he visto. Ok. Gia Ok. fue mi maestra en la universidad, pero a Claret yo nunca la he visto así en persona, ¿no? Y Ok. conectamos y logramos hacer este proyecto que me gusta muchísimo. Pues también mis pacientes que han llegado por redes sociales, las colaboraciones que he hecho, o sea, también es una parte súper enriquecedora. Pero también me gustaría mencionar que sí, como creadores de contenido tenemos responsabilidad, pero también como consumidor tenemos responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces este exceso de información y desinformación es porque nosotros no filtramos de quién viene ese video que viste. A mí TikTok me gusta porque ya mi algoritmo es maravilloso. A mí solo me salen videos de esponjas bailando que lavan Ok. cocinas y Ok. ya es mi TikTok es limpieza, organización, algo de nutrición, pero lo educas y llega a un punto en el que Claro. TikTok puede ser muy amable, ¿no? Ok. Pero en un inicio siento que sí es un poco, como tú mencionabas, ¿no? Agresivo. Pero sí es complicado. Te digo, a mí me tocó como esta transición, entonces de repente estar como tan expuesta. El otro día una paciente me mencionaba de que, es que tengo un grupo de amigas y mandaban mucho tus reels y yo no Ujú. conozco a ninguna, ¿no? Entonces, es Ok. como, te digo, esta parte de concientizar, creo que es difícil como creador de contenido de repente concientizar la cantidad de gente que te ve, ¿no? Sí, claro. Ujú. Que no es solo un número, que no solo es las vistas de las historias y una lista de personas, o sea, como que son personas que te están viendo, que te están siguiendo, pero es una súper herramienta lo que sí les comentaba, o sea, sí es sobre todo información de salud, o sea, una información que te pone en riesgo, ¿no? Que podría hacerte daño.
también hay que investigar a la persona que está compartiendo esa información y es súper válido Súper. ver si sí es médico, si sí es nutriólogo, si tiene cédula, ¿no? A mí solo una vez en la vida me ha pasado que me piden la cédula. Digo, entonces Ujú, todos los cientos de personas que he visto el resto de mi vida ujú, profesional han confiado ciegamente en que yo estudié la ujú, licenciatura en nutrición, ¿no? claro, Entonces, eso también es importante, pero al final creo que yo es algo que disfruto. O sea, te digo, aunque no claro, monetice siempre, porque pues sí he tenido campañas pagadas y así. Es algo que a mí me parece muy cool y esta parte como de que me conozcas, ¿no? claro. Que antes de ir a consulta tú sepas cómo hablo, si te caigo bien, si hago cosas que conectan con tu forma de ver la nutrición, la vida Sí, saludable. Creo que también eso está chido, ¿no? Que no vas como totalmente a ciegas con un profesional, sino ya sabes más o menos como su sí. personalidad. Y eso también como que avanza un poco el proceso de la consulta de conocernos mutuamente. Totalmente. Pues Lucía, no quiero quitarte más de tu tiempo, en verdad. Se me fue la hora volando. Disfruté muchísimo de esta plática, de esta conversación. Y pues bueno, a manera de cierre, Lucía, muchísimas gracias por todo tu tiempo. En verdad, disfruté muchísimo la conversación. Claro, dejamos tus redes sociales en la descripción. Sin embargo, antes de terminar la conversación, algo que quieras decir a manera de conclusión, también anunciar aquí en el podcast, adelante, este es tu espacio. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que lo disfruté también muchísimo. A mí me encanta hablar, yo por eso, yo estaba destinada a ser nutrióloga y a tener un podcast y a dedicarme a redes porque yo hablo todo el tiempo. Yo encantada de compartir. Muchas gracias por dejarme compartir como mi historia como nutrióloga, que realmente mi trabajo es algo que me llena muchísimo, que me hace muy feliz. Soy muy afortunada en tener los pacientes que tengo, el espacio que tengo y las oportunidades que la vida me han dado. Entonces, pues si nos escuchas y vas a estudiar nutrición o estás dudando si hacerlo, la verdad es que es una carrera que llena muchísimo en lo profesional, pero también en lo personal. Y también en lo económico, que no te digan lo contrario. También si tú le echas ganas, la verdad es que es una gran carrera. Agradecerte a ti por darme este espacio, agradecerle a mis seguidores. Si nunca me has visto en persona y me sigues y le das like a mis reels, agradezco que valores este tiempo y este conocimiento que comparto. Y pues nada, invitarlos a que me sigan si les gusta mi contenido, que interactúen, si les gusta la forma en que llevo a mis pacientes que vayan a consulta. Tengo mis programas en línea que son exclusivos para mujeres, entonces también puede ser un buen acercamiento a la vida saludable. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Listísimo, pues con eso cerramos el episodio y no nada que agradecer, Lucía, al contrario, a ti, gran conversación, gran plática, con eso cerramos el episodio de esta semana, dejamos redes, todo lo que comentó ahorita Lucía, para que la sigan en la descripción tanto de YouTube como de Spotify, nada más le dan clic en ver más y ahí les van a aparecer los links correspondientes. Sin más, con esto cerramos y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.